¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado? Bueno, esto es algo largo y no estoy seguro de si debería contarlo porque es extraño, ¿saben? Sucedió hace unas semanas, exactamente en el mes de agosto, no recuerdo la fecha exacta. Estaba hablando con un amigo sobre cualquier tema cuando de repente sentí una intensa sensación de peligro y mi nivel de alerta se activó. Se lo comenté a mi amigo, y él me dijo que también había sentido lo mismo. Entonces, le dije, voy a moverme para ver qué ocurre, pero literalmente sentía que mi cuerpo no respondía. Era como si mis huesos o músculos se movieran para intentar caminar, pero mis piernas no reaccionaban, parecía que una parte de mí quería moverse. Pero también sabía que era una mala idea. Sentí una fuerte presión en el pecho, en el lado derecho, y me dolía al respirar. No fue hasta después de unos 20 minutos que finalmente pude moverme, al igual que mi amigo. Se sintió como si una presencia sofocante estuviera con nosotros y quisiera hacernos daño, pero nuestro cuerpo o lo que sea logró evitar que sucediera algo más. No sé si haya una explicación normal para esto, pero les aseguro que es el peor dolor y miedo que he sentido. Incluso contar esto hace que me duela el pecho. Esto me ocurrió aproximadamente en 2018, era de madrugada y estaba en casa con mi mamá y mi mejor amiga. Mi mamá estaba en un cuarto aparte y mi amiga y yo en la sala. Estábamos platicando con música de fondo, en eso se escucha que abren la reja de la entrada, intentaron abrir la ventana de la puerta pero no pudieron y ahí tiraron una bolsa negra. Nos asustamos mucho así que despertamos a mi mamá, abrimos solo la ventana por miedo, ahí vimos la reja abierta y en el piso un líquido negro, con hojas, pelo y huevos podridos, o al menos a eso olía. Nunca fui creyente de nada hasta ese día. A los pocos minutos de ver eso comenzaron a escucharse como gruñidos provenientes de la cocina. Se escuchaban muebles moviéndose como si los estuvieran agitando, cayeron algunos platos de la cocina igual y algunos cajones se abrieron, y en la parte del patio trasero se vio una sombra muy oscura. Todo esto pasó en casi una hora pero se sintió como una eternidad. Mientras limpiábamos eso escuchamos voces y los gruñidos que no paraban. Hasta la fecha nunca supe qué fue lo que en realidad pasó y tampoco puedo darle explicación, fue aterrador. Estando con mi roomie, vimos claramente como unos amigos se subieron a un carro gris justo después de una reunión social. Nunca vimos al conductor, pero sí vimos claramente cómo se subían y nos despedíamos mutuamente. Cabe recalcar que no habíamos consumido ni una gota de alcohol ni ninguna otra sustancia. Unos momentos más tarde, vemos que el papá de uno de mis amigos viene preguntando por ellos, ya que le tocaba llevarlos a sus casas. Nosotros, confundidos, le dijimos que ya se habían ido y se habían subido a un carro gris, y él se asustó. Con toda la razón, unos momentos después, vemos a nuestros amigos subiéndose al carro de su papá. Desde el mismo lugar donde los habíamos visto irse, como si nunca se hubieran subido al auto gris, no entendemos qué pasó ni sabemos qué ocurrió, incluso 8 años después. Cada año, solíamos reunirnos en casa de mis primos para jugar y celebrar las festividades de Halloween y el Día de Muertos. Recuerdo que cuando tenía 9 años, estábamos en la casa de mis primos, que se encuentra al sur de la ciudad. Son casas muy grandes y la mayoría de ellas bastante antiguas, desde siempre. Se contaba la historia de que la abuela de mis primos, en su juventud, había recorrido mucho el mundo, visitado varios lugares y era una apasionada de todo lo esotérico y paranormal, sabía leer el tarot, jugaba a la Ouija y afirmaba que sabía amarrar brujas. En esa noche de Halloween, después de pedir dulces y ver películas de terror, bajamos al cuarto de servicio que utilizaban como bodega y comenzamos a contar historias. Finalmente, se me ocurrió la idea de empezar a hacer preguntas a los supuestos espíritus y jugamos a una especie de Charlie Charlie. Apagamos las luces y trajimos unas veladoras de la ofrenda. Cada uno comenzó a hacer preguntas, especialmente mis primos, ya que conocían los nombres de las personas que habían fallecido en la casa, en su mayoría familiares, pero también algunas personas relacionadas con la servidumbre en el pasado. No pasaba realmente nada, aparte de la tensión que se siente al estar en la oscuridad en ese cuarto abandonado. Cuando llegó mi turno, se me ocurrió preguntar si había algún espíritu que quisiera manifestarse. Entonces ocurrió algo que nadie, excepto quienes estábamos presentes, parece creer. Escuchamos aplausos justo detrás de nosotros y las veladoras se apagaron. Recuerdo haber escuchado claramente el sonido como si alguien hubiera soplado para apagarlas. Salimos todos gritando y llorando, pero nadie nos creyó. A mí me dieron la regañada de mi vida. Mi papá me castigó durante mucho tiempo y no me permitió volver a ver a mis primos, ya que pensaron que todo había sido una broma mía para asustar a los más pequeños. A pesar de que mis primos les dijeron que no fui yo y que de verdad nos pasó eso, mis tíos también estaban molestos. Nadie nos creyó, y recuerdo que cuando vi la película El Conjuro, hubo una escena que se parecía a lo que vivimos. Volví a sentir esa sensación de horror en el estómago y tuve pesadillas durante mucho tiempo. Jamás volví a jugar con cosas así ni a dudar de las historias de terror que ocurrían en esa casa.
Cuando tenía 7 o 8 años yo dormía con mi mamá en la misma cama, en ese cuarto donde dormíamos, junto de la cama pegaba dibujos que yo hacía. Una noche me había despertado en la madrugada y vi los dibujos que yo había hecho y uno de los dibujos se le estaba moviendo la cabeza, su cabeza hacía vueltas completas como la niña del exorcista. Yo al ver eso desperté a mi mamá y ella obviamente no me creía ya que cuando despertó y vio ya no se movía el dibujo. Pero yo todavía con el susto que tenía mi mamá me movió al otro lado de la cama para que ya no me sintiera amenazado. Yo he contado esa historia a algunos de mis familiares y algunos me creen y algunos no, pero aún así es un recuerdo que no olvidaré. Yo trabajo como empleado en una marca conocida de tienda de autoservicios. Mucha gente no lo sabe, pero estas cadenas cuentan con turnos nocturnos que, aunque no atendemos clientes, sirven para el surtido y acomodo de mercancía entre más actividades. Ese turno en mi caso comienza de 11 de la noche a 7 de la mañana. Es un turno tranquilo ya que al estar a puertas cerradas trabajas a tu ritmo y con poca compañía, 2 o 3 compañeros como mucho. Todo comienza cuando nos dividimos las actividades y a mí me tocó estar acomodando y etiquetando mercancía en la bodega. No es muy grande, pero incluso de día tiene un aura muy tétrica y la sensación de nunca estar solo. No podré olvidar cuando estaba realizando mi trabajo con mis audífonos y sin embargo tuve una conversación con lo que yo creí era mi compañero. Estuvimos hablando cerca de media hora, solo que él en un tramo distinto de la bodega y yo en otro. El cuerpo y el alma se me congelaron cuando dio la hora de descanso y al pasar por él para irnos no había nadie. Mantuve una conversación larga y fluida con algo que nunca estuvo ahí. Hace varios años, mi esposo y yo fuimos a cenar a un pequeño departamento de un amigo, llegamos y él no estaba, había salido a comprar algo que le faltaba para preparar la cena, pero desde afuera, al tocar la puerta, vimos a una mujer haciendo cosas en la cocina. Cosa extraña para nosotros pues él vivía solo y en varios años de conocerlo jamás nos había hecho ni un solo comentario acerca de alguna mujer. Por respeto nos retiramos de la puerta mientras nuestro amigo llegaba. Ya más tarde, mi amigo, mi esposo y yo estábamos cenando y yo seguía esperando a que alguna mujer se nos uniera. Cabe aclarar que el departamento era bastante pequeñito y no se observaba movimiento alguno ni se escucha ruido fuera de la zona en que estábamos. Así que decidí preguntarle a mi amigo si la mujer nos acompañaba a cenar. Resultó que no había ninguna mujer, nunca la hubo, lo que mi esposo y yo vimos no era real. Después de explicarle a nuestro amigo lo que vimos, nos platicó que una sobrina suya se había quedado a dormir ahí un par de semanas antes y en sus sueños vio a una mujer que supuestamente vivía ahí y le decía que se debían ir. A mí me han pasado muchas cosas, y aunque la historia es larga, daré un resumen. Hace unos años, durante las vacaciones, fui a visitar a mi abuela y nos quedamos en su casa. Un día, era muy tarde, y todos se fueron a dormir, pero yo no tenía sueño, así que mi hermana y yo nos quedamos afuera un rato. Mi mamá cerró la puerta y nos dijo que si queríamos entrar, le habláramos por la ventana. Más tarde, empecé a escuchar ruidos y se lo dije a mi hermana, me dio miedo, así que decidí entrar. Además ya era más de medianoche. Cuando iba a hablarle a mi mamá, volví la mirada hacia adelante y en el otro lado de la calle vi un perro muy grande que no dejaba de mirarme. Empecé a sentirme inquieto y mi hermana también lo vio. A medida que el perro se acercaba, ya no parecía un perro como tal, ahora se parecía más a una persona en 4 patas y, por cierto, parecía no tener ropa. Me asusté mucho y sin dejar de mirarlo, me acerqué a la ventana y llamé a mi mamá para que me abriera, pero ella no despertaba. Entonces, salí corriendo al patio trasero lo más rápido que pude, pero no pude abrir la puerta. Después de varios intentos, regresé al frente y el perro ya no estaba. Por suerte, mi mamá finalmente me abrió la puerta. Le contamos todo lo sucedido y al día siguiente, nos hicieron una limpia en el lugar donde estábamos y donde vimos esa cosa. Nos dijeron que podría haber sido un nahual, pero afortunadamente, no nos hizo nada. Desde ese día, evito quedarme afuera hasta tarde. Me acuerdo que de pequeño, a mi hermano y a mí nos pasaban cosas extrañas, como escuchar pasos, cosas moviéndose de su lugar, entre otras, pero no teníamos miedo porque nos teníamos el uno al otro. Un día me desperté en medio de la noche y vi una figura femenina peinando su cabello al final de mi cama. Mi hermano en ese momento estaba durmiendo en otra casa. Yo pensaba que era mi mamá que vino al cuarto a verme, pero al acercar mi mano hacia la figura, desapareció. En ese momento me dio un escalofrío que recorrió por todo mi cuerpo y me quedé acostado, pensando en lo que había pasado. Algo así no volvió a repetirse y después nos mudamos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y se hayan entretenido. Quiero preguntarles, ¿les gustaría que hiciera un canal dedicado específicamente al terror? Pueden ponerlo en los comentarios. Gracias por ver, y recuerden suscribirse, los quiero.